Hola, soy Eduardo de domoticaencasa.es y hoy vengo a explicar cómo pasé mi sistema de Home Assistant, que estaba dentro de una Raspberry Pi 4, a mi servidor NAS, en este caso de la marca QNAP, pero que os puede servir para cualquier servidor que tenga máquinas virtuales para poder ejecutar. ¡Empezamos! Hace unos días publiqué un vídeo dentro de la red de TikTok y también dentro de YouTube como un short, explicando un poco que ya había dado el paso, me había decidido a hacer la migración de la Raspberry Pi 4 a lo que sería mi servidor NAS de QNAP. Esto me daba pánico, la verdad, porque me daba bastante miedo el hecho de pensar que, bueno, pues que las cosas no iban a funcionar bien, pero hubo varios comentarios en los que me animaban a hacerlo porque decían que funcionaba bastante bien, que está bastante maduro el tema y que se podría hacer sin ningún problema, ya que ellos lo tenían funcionando. Esto me animó, la verdad, a por lo menos dejármelo pendiente y ser algo que en el momento que tuviera tiempo me pondría a hacerlo para que, pues por ejemplo, dejar de tener una Raspberry Pi funcionando cuando el servidor NAS está 24 horas encendido. El servidor NAS, el que tengo yo, el modelo que tengo de QNAP, permite tanto pues tener máquinas virtuales. La verdad es que es un servidor que está dentro de los caros, es lo más baratillo que encontré. Pero sí que es cierto que lleva un procesador Intel que permite pues bastantes cosas. Tengo mi servidor Plex, hace transcoding por hardware, o sea, está bastante bien, pero además tiene la ventaja de que tiene la posibilidad de tener máquinas virtuales. Cuando lo compré, además, amplié la memoria RAM del mismo para ponerle, no sé si le tengo puesto 16 GB de RAM, casi diría que el máximo que le puedes poner a este pequeño servidor. Y la verdad es que hace falta para cuando empiezas a mover muchas máquinas virtuales. Si tu caso es solo montar un Home Assistant, no vas a necesitar mucho. Se come aproximadamente, la máquina virtual la configuras con 2 GB de RAM, pero la verdad es que no vas a usar durante la mayor parte del tiempo, no vas a usar tantos gigas como te dicen que debes de configurarlo. También tienes que ponerle 32 gigas y depende de lo que vayas a hacer, pues necesitarás más o menos almacenaje. En mi caso, al tener bastantes teras el NAS, no he tenido problema y le he metido algo más de almacenamiento. Como os digo, voy a explicar un poco lo que sería montar un Home Assistant dentro de un servidor QNAP, pero además, en el caso de que vengáis de un servidor externo, como puede ser una Raspberry o cualquier otra cosa, la manera en la que yo por lo menos he migrado mi servidor me ha funcionado bastante bien y creo que os funcionaría a vosotros también bastante bien. Así que vamos al ordenador, que es donde mejor se va a explicar la cosa, y os enseño un poco cómo se haría. Este es el plugin, que más adelante lo veréis, que nos sirve para lo que sería el importar la configuración de todo nuestro Home Assistant y poder pasarlo usando nuestro Google Drive, y de esa manera poder pasar todo lo que tenemos dentro de Home Assistant, la configuración, las automatizaciones, todo, poder pasarlo como si se tratara de restaurar un backup en la misma Raspberry. En este caso no lo haríamos así. Y la verdad es que, bueno, a mí me ha funcionado bastante bien. Es cierto que yo he pasado de HashOS, de lo que sería el sistema operativo completo dentro de la Raspberry, a lo que sería una máquina virtual con HashOS, que es el sistema completo también, como máquina virtual dentro del servidor QNAP. Si nos vamos a Home Assistant, voy a abrir la página web de Home Assistant para explicaros una cosilla antes, que, bueno, pues esto ha cambiado bastante desde que la primera vez que empecé a explicar Home Assistant hace ya unos cuantos añitos. Como ya sabíais, existía la versión de Home Assistant. Inicialmente no había una separación como es ahora la del Core. Esta versión es solo lo que sería instalar Home Assistant, los scripts que se ejecutan, el interfaz web y demás, pero todo estaría corriendo dentro de vuestro sistema. O sea, si por ejemplo usáis Linux y montáis Home Assistant Core, vosotros configuraríais todo el sistema, mientras que en este caso solo se instalaría el Core. Ahora tenemos otras 3 opciones más de instalación. Tenemos el Home Assistant, vamos a empezar por la primera, Home Assistant Operating System, que sería lo que es el HashOS, lo que es el sistema operativo completo. Meten una distribución de Linux completa, donde ellos meten el servidor de tipo Docker para todo lo que utilizan de complementos y demás, el propio Home Assistant. Y todo el sistema está, digamos, controlado
no controlado, sino configurado por Nabu Casa. Es decir, cuando te descargas el HASOS, lo que sería el Operating System, tú instalas el sistema operativo, viene ya dentro con un Home Assistant sin configurar, pero que todas las actualizaciones y todo lo demás lo van a hacer ellos, y lo normal es que esta versión sea la más estable. Es la que utilizan dentro de los dispositivos que poseen soporte oficial por parte de Home Assistant. Luego tenemos un Home Assistant Container. Esto es básicamente instalar un Home Assistant Core, es decir, solo lo que serían los scripts y el interfaz que controla las automatizaciones de la casa, pero instalarlo dentro de un Docker. Si sabéis manejar Docker, pues es una forma de tenerlo, pero todo lo demás tendréis que instalarlo vosotros. Además de que la versión, tanto el Core como en este caso el Container, no lleva todo lo que lleva, por ejemplo, la versión de HASOS. Luego, otra de las versiones que recomiendan, como podéis ver, para usuarios experimentados es la Supervised, que sería una versión en la que le instalan el supervisor, lo que controla Home Assistant. Es un híbrido entre Core y la del sistema operativo, que no está mal, pero dependemos también de nuestras actualizaciones y por tanto en algún momento podemos tener una rotura de dependencias y nos puede costar cara la broma, porque cuando van actualizando, por ejemplo, la versión de Python, todo ese tipo de cosas que son bastante importantes, podemos llegar al punto en el que no podamos instalar alguna dependencia y tengamos un problema. Ya si bajamos, tenemos aquí los distintos dispositivos que están listados, y aquí nos explican los tipos de instalación que podemos hacer. Es decir, podemos instalarle aquí el HASOS, que es lo que yo tenía en mi caso. Podemos instalarlo como container y también podemos instalarlo como Core. En Odroid lo mismo, tenemos un montón. Para todas las arquitecturas x86 tenemos una versión que, por ejemplo, para los NUC es oficial. Tenemos también la posibilidad de instalarlo como Operation System, como Container, como Core. Si queremos instalarlo en Windows, se instala con una máquina virtual, o también podemos instalar el Core. Yo en Windows, la verdad, no lo recomiendo, pero no lo recomiendo para nada. Entonces, en MacOS menos aún, así que me lo voy a saltar. Y aquí tenemos Linux, que sería pues el sistema operativo nativo donde podemos instalar Home Assistant, y como podéis ver tiene las 4 posibles opciones. En este caso, pues yo tenía una versión de Raspberry que vendría a ser lo mismo con el Operating System, pero no instalado como máquina virtual, porque en este caso lo instalaría también como máquina virtual, pero podemos ponerle containers, podemos ponerle el Supervised o podemos ponerle el Core. La versión alternativa viene a ser la que vamos a utilizar, porque aunque no están catalogadas como tal, tenemos la posibilidad de instalar un HASOS, un sistema operativo completo, pero como podéis ver tenemos 3 formatos distintos, y dentro de lo que sería Home Assistant, de QNAP, podemos importar este formato de máquina virtual. Si nos descargamos esto, ya lo tengo descargado para no tardar, podríamos irnos. Aquí tenemos el QNAP. Si no lo tenéis instalado, podéis instalarlo en cualquier momento. Un momento que voy a silenciar notificaciones. Si no tenéis instalado lo que sería la estación de virtualización, Virtualization Station, en el App Center, vale, aquí tenemos la pantalla con todas las aplicaciones. En el caso de que no lo tengáis, podéis buscarlo aquí. Como veis, se llama Virtualization Station, y os aparecería una aplicación para poder instalar. Una vez que termina de instalarse, ya os aparecería aquí un icono, o si no, lo tendríais aquí, que son todas las aplicaciones que viene con QNAP. Si entramos en el entorno de virtualización, donde podemos arrancar diferentes máquinas virtuales, aquí tenemos diferentes máquinas que tengo ya, la mayoría están paradas, son pruebas que he ido haciendo. Aquí tengo, por ejemplo, un Home Assistant con el que hice pruebas. Este es el que está actualmente funcionando y con el que llevo funcionando. No sé si aparecerá el Uptime aquí, creo que en Home Assistant sí que me aparece. En él, pues llevaré ya cerca de 1 mes y pico, 2 meses, y la verdad es que sin ningún problema, funcionando igual o mejor incluso que en la Raspberry Pi 4.
Lo que tendríamos que hacer es aquí importar la máquina virtual. Tenemos la posibilidad de hacer conversión de imágenes, pero en este caso si le damos a importar, tengo una ventana abierta para tardar menos, en el que importar, le digo que seleccione PC, al darle a la carpetita ya nos aparece el gestor de archivos y si nos hemos bajado la versión de Home Assistant, aquí tenemos lo que se descarga. Lo pondríamos. Él detecta que tiene un nombre de Home Assistant, los núcleos pues le podemos dar 1 o 2, podemos ponerle una descripción. Recomiendan en las máquinas virtuales estos parámetros: 2 GB de RAM, 32 de almacenamiento y 2 pues virtual CPU, o sea, como si dijéramos doble núcleo. Es virtual, pero por lo menos para darle algo de rendimiento. Esta es la configuración que él mismo detecta y aquí podemos ponerle pues la ubicación de pues donde queremos que se guarde por ejemplo la máquina virtual. Yo aquí tengo una carpeta de máquinas virtuales, pues puede ir ahí y le podemos decir que inicie la máquina virtual una vez que haya terminado la importación. Vamos a dejar que termine el proceso. Ahora mismo está realizando lo que es la importación y en un momento volvemos. Como podéis ver, por aquí va el proceso, lleva un 70%, he parado el transcoding que estaba haciendo de fondo y tenemos aquí el proceso que metería Home Assistant. Como digo, este proceso es el mismo para tanto una instalación nueva como para pasar nuestro sistema actual. El caso es que vamos a instalar siempre una versión nueva y luego la diferencia será si restauramos o no un sistema que tuviéramos previo. Ahora ya he leído, está importando lo que sería la máquina virtual, ahora está creando, digamos, la máquina virtual. Pues ya tenemos la instalación terminada. Una vez que termina, como le hemos marcado que lo arranque, automáticamente tenemos la instancia nueva que ha arrancado. Y si nos vamos aquí, tenemos algunas cosas del panel que podemos configurar. Y ahora explicaré que este es clave, por ejemplo, si tenéis un dispositivo Zigbee para poder recibir los ficheros. Lo que vamos a hacer va a ser lanzar la consola para poder entrar a la máquina virtual. Y en ella debemos ver, a ver, cómo ha arrancado Home Assistant. Aquí tenéis lo que sería la pantalla de la consola. Además es muy cómodo porque cuando nos da algún error, algo de tipo del sistema operativo, si lo tenemos en una Raspberry tenemos que conectarlo a una tele, tenemos que conectarlo a un monitor o en algo que podamos ver estos mensajes, mientras que con esta manera de instalarlo tenemos pues más o menos todos los beneficios que tiene la instalación nativa dentro del sistema. Pero además tenemos la posibilidad de estar toqueteando el sistema operativo sin tener que conectarlo a una tele, porque con una pantalla de estas, que viene a ser un UNC, una pantalla de escritorio remoto, podemos ver todo lo que hace Home Assistant. En este primer arranque suele tardar algo más, porque configura todo lo que es el sistema y demás. Después ya no tarda tanto, pero hasta que no nos salga una pantalla en la que nos dice la IP que ha cogido, que será una IP de la LAN de aquí de mi casa, no vamos a poder acceder al sistema. Así que, de nuevo, mira, nos ha aparecido ya. Y ahí tenéis lo que sería el proceso inicial de Home Assistant, pero ya tenemos nuestro Home Assistant instalado. Como veis, súper sencillo, no tiene mucha historia. Y la verdad es que esto lo puede hacer cualquiera que tenga un servidor de NAS QNAP, o incluso de cualquier otro tipo de servidor, o incluso en vuestro ordenador con una máquina virtual. Sería el mismo proceso. Lo único que necesitaríais sería importar la máquina virtual en el formato que sea, porque si habéis instalado, por ejemplo, VirtualBox, pues tendríais que coger la máquina virtual que aparecía como compatible con VirtualBox. Dice que el proceso puede tardar hasta 20 minutos. Normalmente, al ser una instalación limpia y no estar el servidor ahora mismo, ya que le he quitado el transcoding, no está muy cargado, lo normal es que tarde menos. En un par de minutos debería estar 4 o 5 minutos, algo así. Así que, al igual que he hecho en otras partes del vídeo, vuelvo a cortar y cuando termine este proceso, vuelvo.
mientras termina el proceso de lo que sería el arranque inicial, que está tardando bastante más de lo que me esperaba. Sí que lleva ya sus 10 minutillos. Os voy a explicar, porque una vez que termine esto ya sería el proceso inicial, os lo explicaré ahora cuando termine, pero mientras os puedo ir explicando de qué manera vais a poder importar en el caso de que queráis traeros vuestro sistema. Tal cual está ahora mismo, sería una instalación limpia, es decir, ya no tendríais que hacer el siguiente paso si no tenéis un sistema previo y lo que queréis es empezar en Home Assistant utilizando a través del servidor QNAP. Pues en la manera más sencilla de hacer la copia, tenemos dos opciones que yo he utilizado, la verdad es que en 2 veces que he tenido que migrar, he utilizado una vez cada una. Tenemos la posibilidad, bueno, este es mi Home Assistant, aquí veis, bueno, pues todo lo que tengo de dispositivos, hay algunos que están ahora mismo fallando, como ya sabéis es que en casa del herrero cuchara de palo, pero nos vamos a los ajustes y dentro de sistema tendríamos las copias de seguridad. En este punto podemos crear una copia de seguridad completa, importante la parte de que sea completa, para poder llevarnos el sistema donde queramos. De esta manera pues creamos la copia, a ver si termina de cargar. Como está utilizando el otro Home Assistant que está aquí en el arranque, está rascando bastante porque estoy viendo los discos duros, está rascando bastante, pues le cuesta un poquillo más mover Home Assistant. Normalmente va bastante más fluido. Voy a darle a recargar, a ver si así. Vale, aquí tenemos las copias que ahora mismo hay en mi servidor y podríamos crear una copia de seguridad, en este caso, como digo, copia completa para permitir esto es una copia completa. Si le diéramos al botón crear, empezaría a trabajar y nos guardaría todo lo que ahora mismo está funcionando. Nos lo guardaría en una configuración, lo que sería un fichero, para posteriormente, por ejemplo, podemos descargarnos esa copia de seguridad, que es la que importaremos dentro de nuestro Home Assistant una vez que haya terminado este paso. Otra opción que tenemos para poder realizar la importación y hacer la exportación, digamos, de toda la configuración, pues podemos hacerlo por medio de un plugin que es el que creo que se ha visto al principio del vídeo, que es este add-on, que es el Home Assistant Google Drive Backup. Esto lo que hace es lo mismo que habéis visto de hacer una copia completa y descargar, pero en lugar de hacerlo descargando, lo que hace es utilizar vuestra cuenta de Google Drive y mete en ella las copias de Home Assistant. Esta forma de backup es cómoda también para poder importar y exportar los ficheros para poder hacer la migración a otro sistema, pero sobre todo es muy práctico para que si hacéis copias de seguridad de vuestro Home Assistant estén fuera del mismo dispositivo donde está Home Assistant. Es decir, de nada sirve tener dentro de la Raspberry Pi 30 copias completas, una por cada día del mes, si cuando se estropea la Raspberry Pi, el disco duro que esté puesto en el USB o bien la micro SD, todo se va por el mismo sitio. Es decir, nos quedamos sin nuestro Home Assistant en producción y sin las copias de seguridad. Mientras que con este add-on, si lo instalamos en nuestro Home Assistant, tenemos la posibilidad de configurarle cuántas copias queremos, con qué frecuencia hacerlas, y siempre en el caso de que se estropee nuestro dispositivo físico, tenemos una posibilidad de recuperar una copia, pues a lo mejor de hace un día, de 2 o de 3 o de hace una semana, pero no perdemos todos los cambios, porque una vez que tenéis vuestro sistema montado, veréis que ya no lo configuráis casi. O sea, en el momento que las automatizaciones funcionan, que vuestros dispositivos están funcionando como vosotros queríais inicialmente, ya no volvéis a tocar mucho la configuración. Entonces, a lo mejor recuperar una copia de hace una semana es suficiente para tener todo lo que teníais, y lo único que perdéis es el histórico, a lo mejor, pues de la temperatura, de las veces que habéis abierto o cerrado las puertas, o que se han lanzado las automatizaciones, algo que realmente no es muy importante, y nuestro sistema lo tenemos funcional en cuestión de minutos si lo hacemos bien. Para instalar este plugin, pues nos vamos a las instrucciones que lo tienen aquí. Tendríamos que irnos Settings, Add-ons, Add-on Store, que eso sería en Home Assistant, sería en Ajustes. Add-ons en castellano lo han puesto como complementos. Esto sigue todavía aquí zumbando.
tienda de complementos y aquí en repositorios podemos añadir uno nuevo. Yo no voy a añadir ninguno, pero cogeríais esta dirección, la pondríais aquí y le daríais a añadir, os diría de añadirlo y demás, y una vez que lo tenéis ya metido os aparecerá en algún lado aquí un nuevo plugin. Casi no se ve porque tengo la ventana un poco tapada, pero bueno, aquí lo veis, un add-on que lo instalaríais y ya os aparecería un entorno como este. Aquí tenéis la configuración de cuántos backups dentro de Home Assistant, cuántos backups dentro de Google Drive, cuántos días entre backups, el nombre que tenga la nomenclatura, a qué hora queréis el backup y alguna configuración más, bueno, el puerto y demás, que esto es, bueno, un poco irrelevante. Una vez que ya esto está funcionando, podemos ir a la interfaz web que tiene. Aquí podríamos crear una copia si quisiéramos hacer, por ejemplo, el paso de un sistema a otro, porque podéis crear Backup Now o Sync Now para mandar las cosas al Google Drive. Y aquí también necesitaríais, la primera vez que entráis, os aparece para autenticar con vuestra cuenta de Gmail, ya que necesita lo que sería, no es el usuario y contraseña, sino que os lanzará a Google Drive y coge lo que se llama pues un token o algo de autenticación o auth que se llama, y en este caso pues lo valida y de esa manera ya tiene acceso a vuestro Google Drive sin tener la clave almacenada. Como veis, aquí tengo 10 copias en Home Assistant y 11 en Google Drive. Hay una porque creo que hice una manual, pero en general lo tengo configurado a 10 y 10, pero hay una que creo que metí yo a mano. De esta manera, pues si lo hacéis configurándolo de esta manera, la migración en vuestro sistema original, que sería este, haríais la copia total y la copia automáticamente pasaría a vuestro Google Drive. Y en este sistema, una vez que termine, haríais el mismo paso, entraríais a los complementos, le instalaríais el repositorio, instalaríais el add-on de Google, ya lo tendríais puesto para seguir teniendo copias de seguridad tanto en local como en la nube, y una vez que le dais a sincronizar os aparecería una copia, por ejemplo como esta, o mejor dicho como esta, que sería un full backup, y le dais a restaurar aquí y restauraría todo lo que hay. Importante, no le deis teniendo un sistema en producción como tengo ahora mismo, porque restauráis lo que ahí haya y borra el resto de cosas, es decir, es como volver vuestro Home Assistant a ese día. La copia, la verdad, funciona bastante bien, restaura bastante bien, y yo no he tenido ningún problema con restauraciones, y he hecho varias. He tenido problemas tanto de micro SDs al principio con la Raspberry Pi 3, luego con el disco duro también tuve problemas, uno de los discos duros se me fue de viaje, y luego ya con el que ahora mismo está funcionando. La verdad es que el disco duro era un Samsung que estaba bastante bien y me está funcionando muy bien, pero de esta manera he podido quitarlo ya que el NAS está funcionando. Por fin tenemos terminado nuestra instancia de Home Assistant. Pues aquí nos pide nombre, pues Eduardo. Voy a ponerlo bien. Eduardo nos pone automáticamente un nombre de usuario y aquí pongo, por ejemplo, prueba 1, 2. A ver. Prueba 1, 2, 3. Prueba 1, 2, 3. Crea la cuenta, le doy a siguiente. Bueno, me dice que estoy en Ámsterdam porque no le tengo puesta la configuración para que pueda detectar. Aquí debería detectar Albacete, pero bueno. Siguiente, vale, invalid, ISO, el país hay que decirle que estamos en España. España, vale, español, horario de Madrid, altitud, bueno, eso se le puede configurar para distintos sensores. Albacete creo que está a unos 650 aproximadamente. Ya tenemos la configuración inicial. Esto, bueno, realmente esto ayuda a Home Assistant, son datos estadísticos y de diagnóstico. En principio hasta la fecha no se ha descubierto que los usen para nada que no deban, por lo que esto ayuda a que es un proyecto open source y demás. Esto es lo que detecta ahora mismo que hay dentro de mi casa de manera automática. No voy a instalar nada por no liarlo,
pero bueno, él me ha instalado la lámpara de G-Lite y seguramente si me voy a complementos es probable que haya metido los complementos, quería decir en los dispositivos, los mete aunque no los ha configurado para poder tener nuestro Home Assistant. Como veis, aquí tenemos ya nuestra interfaz, ya podemos empezar a editarlo, ya podemos empezar a cambiar las cosas, a añadir paneles, a añadir tarjetas, todo lo que queramos, y sobre todo lo importante que tenemos es que tenemos la versión con HASOS, es decir, la versión que incluye esto, los complementos, que son una fuente bastante importante y sobre todo muy integrada dentro de Home Assistant, que nos permite, pues por ejemplo, poner un servidor de Mosquito del MQTT sin problema ninguno. Está integrado dentro del sistema, no son plugins externos. Hay algunos externos, como habéis visto, el de Google, pero hay muchos que son nativos dentro del Home Assistant. Se actualizan cada muy poquito, tienen una frecuencia de actualización bastante buena. Y en general, pues ya lo tendríais funcionando. Aquí podríais haber configurado lo que queréis. Esto, si tenéis pues paneles solares, aparatos de medición de consumo y demás, pues lo tenéis fácil. Aquí tenemos el mapa, como le he dicho, que es donde aparece por defecto, me marca ahí en Ámsterdam. Aquí tenéis el registro de lo que va cambiando con la instalación cuando tengáis más sensores. Lo podéis ver. El historial es lo mismo, solo que más avanzado y separado por dispositivos. Y aquí el reproductor de medios, en el caso de que tengáis, por ejemplo, cámaras o demás, o audios, lo podéis poner aquí. Y esto sería todo. De esta manera ya tendríais, porque aquí, por ejemplo, en este caso tendríamos que venir para importar sistema, copia de seguridad, en lugar de darle a crear una copia de seguridad. A ver que cargue. Bueno, sería Eduardo y he dicho pruebas 1, 2, 3 o prueba 1, 2, 3. Ese era. Vale, aquí tenemos la copia de seguridad y podemos decirle subir una copia de seguridad. Haríamos la subida del fichero y con ese fichero aquí aparecería como nos aparecía aquí en la versión que tengo ahora mismo actualmente en funcionamiento. Y cuando pulsáis encima tenéis la posibilidad de darle a restaurar. Bueno, en este caso es un backup de aquí este Restore. Es una copia de seguridad completa, Restore. Le daríais a Restore y restauraría el punto de control donde lo dejasteis. El vídeo lo he hecho porque han habido varios, como he dicho al principio del vídeo, que me han pedido la explicación y demás. Espero que os sirva, ya que, bueno, pues en mi caso no me ha resultado muy complicado, pero bueno, habrá gente que igual no ha manejado nunca, por ejemplo, QNAP, o incluso le da miedo el hecho de usar Home Assistant, por ejemplo, dentro de un NAS. Y una cosa importante, que esto se me iba a olvidar. Cuando tenemos el servidor ya funcionando, aquí tenemos nuestro Home Assistant, el que acabo de instalar, y como veis tenemos diferentes botones. Hay uno importante que es la conexión USB, que si le damos, aquí vemos que tengo el dispositivo que uso como pasarela para el ZigBee, lo que sería el ZigBee 2 MQTT, que lo podríamos instalar dentro de Home Assistant de la nueva versión que tenemos, y que en este caso está asociado a la máquina virtual que tengo de Home Assistant, la que tengo en producción. Cuando vosotros funcionéis, si queréis ponerle, por ejemplo, un gateway el de Sonoff, por poner un ejemplo, lo conectaríais a vuestro USB del servidor NAS, y aquí le tendríais que seleccionar. En estos no puedo porque están ya enlazados a otro, pero le daríais a seleccionar y aquí le daréis a aceptar. Y lo que haría el servidor QNAP es añadir ese dispositivo dentro de la máquina virtual, como si estuviera conectado físicamente a la máquina virtual. A partir de ese momento, lo que sería el gateway empezará a funcionar y podréis instalarlo como si estuvierais con una máquina física. Os aparecerá como si estuviera conectado a un USB y ya sería configurar todo lo que tenéis que configurar de lo que sería el ZigBee 2 MQTT.
Así que con esto creo que queda todo cubierto, queda la instalación limpia cubierta, la instalación restaurando un backup anterior también creo que queda cubierto, y en el caso de que uséis Zigbee o por ejemplo en mi caso que aquí tengo un dongle USB para darle algo más de cobertura bueno, en este caso no tiene Bluetooth, pero para darle cobertura Bluetooth al NAS, lo ponéis y podéis hacerle que Home Assistant coja esos dos dispositivos y lo tenga funcionando. Por lo tanto, con eso podríais tener tanto dispositivos Zigbee como Bluetooth, como todos los que tengáis Wi-Fi por la casa, así como otro tipo de dispositivos que funcionan, por ejemplo, con su propia nube. Es decir, es una instalación completa, pero que no tenéis que gastaros el dinero en ningún otro dispositivo. Tenéis un servidor que es bastante, en mi caso es bastante estable, y que por ejemplo pues tenéis vuestro servidor Plex, tenéis otro tipo de máquinas virtuales que podéis necesitar, y con todo esto se os quedaría ya una instalación, como podéis ver, de Home Assistant inicial para poder funcionar y poder montaros vuestro sistema completo. El hecho de tener la copia de seguridad en Google creo que es bastante útil, pero podéis hacerlo como queráis, ya que podéis hacer copias en el QNAP y luego mandarlas a algún otro sitio para sacarla de ese mismo dispositivo, aunque el servidor NAS es más complicado que se estropee. Así que si tenéis dudas podéis hacérmelas en el cajón de las preguntas, en el cajón de los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, darle al like para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.